Ajá. Importancia de la administración en nuestra vida diaria. La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos toca a todos decidir qué hacer con ella. Administración, definición de la palabra. La administración es la ciencia social aplicada o tecnología social que tiene por objeto de estudio las organizaciones y técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros, materiales tecnológicos del conocimiento de una organización con el fin de obtener el máximo beneficio posible. Etimología de la administración. La palabra viene del latín ad, hacia dirección, tendencia, y minister, subordinación u obediencia, cuyo significado es aquel que realiza una función bajo la subordinación o dependencia de otro. Antecedentes de la administración. Comenzó desde el 5000 a.C. con los sumerios, quienes establecieron registros escritos para uso comercial y gubernamental, seguido de los egipcios en el 4000 al 2000 a.C., quienes practicaban los inventarios. En el 4000, los hebreos aplicaron el principio de excepción. Del 2000 al 1700, los babilónicos, quienes reforzaron leyes para la conducción de negocios. En el 200 y 400 después de Cristo, los romanos desarrollaron sistemas de fabricación. Le siguió la Iglesia Católica en el 300 después de Cristo como una estructura jerárquica descentralizada con control estratégico. En 1776, Adam Smith la impuso como una profesión en división del trabajo. Corrientes de la administración. Frederick Taylor, quien es padre de la administración científica. Teoría científica, estudio de la manera de ejecutar el trabajo a través de los estudios de los tiempos y movimientos. Estudia la forma de remunerar a los trabajadores para así incrementar la productividad en las empresas. Inventó la manera de incentivar al personal con el trabajo diferencial, el cual consistía en que el empleado se le pagaba. Teoría clásica de Henry Fayol. Los principios como división del trabajo, autoridad, jerárquica o cadena escalar, orden, equidad, justicia, remuneración, descentralización, iniciativa, subordinación del interés individual, espíritu de equipo, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección y estabilidad. Fases del proceso administrativo. Comienza con la planificación en el que se va a hacer, seguido de la organización, cómo se va a realizar, la dirección, hacer que se haga, y en control, cómo se ha realizado. En la teoría burocrática de Maximilian Weber, tiene cambios religiosos como origen, en racionalidad tiene obtener los objetivos, en función principal la fragilidad y parcialidad, modelo de organización racional, modelos de mejores definidos y la sociología. En las disfunciones, por ejemplo, interiorización de las normas y en características, carácter legal de normas. La empirología de Ernest Dale. Esta escuela plantea que la administración no debe basarse solo en la experiencia práctica que enunciaron los iniciadores de la administración, sino que se deben realizar investigaciones para cada caso en particular y en un determinado momento. También plantean la enseñanza por medio de los casos reales. Teoría de las relaciones humanas, de Elton Mayo y de Kurt Lewin. En origen o las causas, humanizar la administración, democratizar la administración, el desarrollo de las ciencias y la filosofía pragmática y sociología dialicé. El experimento de Hartle son 4 fases de desarrollo. Eliminar el factor psicológico como primera fase y la segunda fase, sala de pruebas para el montaje de rieles. En la conductista es como la teoría de Maslow, en la cual en la base está la fisiología, en supervivencia, respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis. Seguridad, en salud, dinero y trabajo, la seguridad física, de empleo, de recursos, familiar, moral y de salud. En la conductista o psicológica de Frederick Herzberg, fundamenta su teoría en el ambiente externo y en el trabajo del individuo. Define una de sus teorías en 2 factores, en factores higiénicos o insatisfactorios y en factores motivadores o satisfactorios. En uno se refiere a las condiciones que rodean al empleado mientras trabaja y en otro se refiere al contenido del cargo, a las tareas y a los deberes relacionados con el cargo. La teoría X y Y.
en la cual viene como X considerar las personas como simples recursos o medios de producción, y en la Y desarrolla un estilo abierto, dinámico y participativo, creando oportunidades. La escuela empírica de Peter Drucker se basa en la experiencia y en la observación. Como ejemplos están los pilotos aviadores, los médicos, entre otros, con la finalidad de prepararnos más para producir un mejor hombre económico. La administración con otras corrientes, el desarrollo organizacional, las escuelas sistemáticas, estas son la cibernética, teoría matemática, teoría de las contingencias y teoría de los sistemas, escuela de toma de decisiones, escuela situacional o contingencial, escuela de administración estratégica, la teoría Z, la teoría de las limitaciones o de las restricciones, gestión de la calidad total, la reingeniería de procesos y la teoría de la excelencia. En características de la administración está la universalidad, especificidad, unidad temporal, unidad jerárquica, valor instrumental, amplitud de ejercicio, interdisciplinario, flexibilidad. En una empresa está a cargo de sus áreas funcionales, las cuales empiezan en la dirección o gerencia, seguido de compras, los recursos humanos, producción, control de gestión, marketing, comercial o ventas, administración y finanzas. Planeación, definición. La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. En la fase mecánica, en el que se va a hacer de la planeación, empieza como base en análisis del entorno, la misión y visión, la estrategia y así como también los objetivos y planes de acción. En la fase mecánica de cómo se va a hacer, esta empieza con el objetivo, seguido de los cursos alternos de acción, elección y futuro, para así poder tener los elementos de concepto. Características de la administración. Es un proceso permanente y continuo. Esta siempre está orientada hacia el futuro, busca la racionalidad, busca seleccionar un curso de acción, es sistemática, repetitiva, es una técnica cíclica. Proceso de la planeación. Esta tiene base plan de operaciones, plan táctico, plan a largo plazo y pensamiento estratégico. La organización, como definición, es el proceso para comprometer a dos o más personas que trabajan juntas de una manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas específicas. Seguimos con la fase mecánica en la organización de cómo se va a hacer. Empieza con proceso de organización, detallar el trabajo, división del trabajo, combinación de tareas o la departamentalización, coordinación del trabajo y seguimiento y reorganización. El organigrama de la organización empieza con entorno, seguido de productos, servicios, le seguimos con entorno, y las bases son los humanos, los materiales financieros, entre otros. Para el diseño o estructura de esta fase mecánica podemos tener la lineal, la militar o simple, funcional o de Taylor, la lineal funcional, divisional, matricial, de red y por último la horizontal. Seguimos de la fase mecánica de cómo se va a realizar. Tenemos un ejemplo del organigrama vertical. En la esquina izquierda superior, en la de abajo tenemos un organigrama horizontal y en la de al lado tenemos el organigrama funcional. Manuales y políticas y procedimientos. Tenemos la mejora continua, formatos, reestructuración organizacional y la imagen corporativa. En fase mecánica de cómo se va a hacer, etapas de la integración,
tenemos el reclutamiento, la selección, introducción o inducción, capacitación y desarrollo. En los comités, uno siempre está a cargo como directivo, seguido del ejecutivo, la vigilancia y por último el consultivo. En los análisis de puestos tenemos decisiones de reclutamiento, especificación de puestos, evaluaciones de cada uno de esos desempeños, decisiones de pago a salarios y los requerimientos de capacitación. Definición de la dirección. Es una función que consiste en dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o una organización entera con respecto a una tarea. A partir de la dirección, los administradores ayudan a las personas a ver que pueden satisfacer sus propias necesidades y utilizar su potencial al contribuir a las metas de una empresa. En la fase dinámica, en el ver que se haga, tenemos la dirección, el cual está a cargo de un líder que sabe cómo trabajar en equipo, a él no le asustan los riesgos, son leales y sinceros, tienen pasión por los nuevos retos, saben cuál es la debilidad de ellos. En la fase dinámica, ver que se haga, hacia dónde vamos, cómo está la empresa. En todo esto tenemos que atender mejor a clientes actuales, motivar a los empleados, incrementar los sueldos, contratar el personal, simplificar los procesos, invertir en automatizar, reducir gastos y por último, crecer. En las etapas de la dirección tenemos a cargo la dirección, seguido de toma de decisiones, la integración, después la supervisión, comunicación y hasta el último, la motivación. En la toma de decisiones está en definir el problema, analizarlo, evaluar cada una de las soluciones, elegir una de ellas, aplicar la solución y evaluar los resultados. Clasificación de la comunicación. De forma formal, informal. En la formal es la correspondencia, manuales o memorándum. En la informal tenemos chismes, comentarios u opiniones. También vertical, horizontal y verbal. La primera es supervisor y subordinado. Los cuatro elementos de la motivación. Primero es el reconocimiento, la visión, la pasión y siempre el más importante, los incentivos. Fases de la supervisión. La primera es la planificación, ejecución, análisis, información y por último la verificación de ellos. En la fase dinámica de cómo se ha realizado el control, como definición tenemos que es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las planificadas. En fase dinámica de cómo se ha realizado, tenemos la acción correctiva, los establecimientos de estándares, observación del empleo, así como también comparación del desempeño real con el esperado. El concepto de una empresa. La empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza una gran variedad de recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos para lograr determinados objetivos como la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta, la final de lucrar o no. Los empresarios es aquella persona que de forma individual o colectiva fija los objetivos y toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la administración y el control de las empresas, y asumen toda responsabilidad tanto comercial como legal frente al exterior. El administrador es el responsable de desempeño de una o más personas de la organización. Planifica, dirige a las personas, también las gestiona, las controla y los recursos materiales, financieros, informáticos y tecnológicos para conseguir determinados objetivos. El administrador imprime la dirección rumbo a su organización y lidera y decide de cómo se van a disponer y emplear los recursos para alcanzar los objetivos de la empresa. Una buena frase de Howard Stevenson es un emprendedor es aquel que persigue la oportunidad sin preocuparse de los recursos de los cuales dispone. En la base de la administración tenemos los valores, la misión y visión, la estrategia o políticas y el último, los objetivos.
Lo primordial que necesita la empresa es el capital, el trabajo y la coordinación de recursos. Se clasifican en actividad económica, que ésta se divide en industrial, comercial y de servicios. También de tamaño, se divide en grande, mediana y pequeña. La finalidad que tiene privada o pública, tecnología, ya sea fuerte, mediano o débil. El régimen jurídico, patronato, asociación, fundación o sociedad. Y filosofía y valores. Los trámites de la inscripción en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uno puede ser como persona moral y la segunda como persona moral y física. En esta tiene que tener una inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como también una inscripción ante la Tesorería General del Estado. El plan de negocios, los aspectos que se tienen que considerar en este es primero el negocio, ya sean los productos y servicios, la industria, el mercado, competencia y colaboradores, comercial, análisis de precios, canales comerciales. En operaciones está el proceso, capacidad o localización, equipo, organización y personas clave, riesgos externos o internos y las finanzas. Los temas de investigación en la administración están la definición, etimología, antecedentes, precursores, características, clasificación, elementos, aplicaciones, ramas, ejemplos o prácticas, conclusiones, el glosario y la bibliografía, para que ésta pueda aplicarse correctamente en la administración. Lo que aprendí con la metodología fue a pensar, a razonar, a sentir y a actuar, a ser analítico, crítico, reflexivo y lógico, creativo, generalizador, investigador, matemático y memorizador, a hacer conciencia de los problemas sociales, pasar lista por el valor, a ser competitivo, a redactar, a trabajar en equipo y a utilizar eficientemente las tecnologías, así como también utilizar frecuentemente todas y cada una de ellas. En proyecto de mi vida tengo los aspectos a considerar como para elaborarlo: la meta personal, familiar, social, educativa y económica, el porcentaje del avance de la meta, los propósitos a corto, mediano y largo plazo, el porcentaje de avance de este propósito, las estrategias y acciones a desarrollar, personas que participarán y la fecha de inicio y término. La metodología para hablar en público empieza con un saludo, seguido de la frase de impacto, el agradecimiento, la imagen, lenguaje corporal, la voz, la gramática, el control del grupo y la explicación de tema, así como por último el tiempo de la exposición. Otras aplicaciones de la administración puede ser en los gobiernos, en los medios de comunicación, organismos religiosos, en los partidos políticos, academias de ciencias, colegios de profesionistas, en los padres de familia, muy importante, los organismos empresariales, escuelas, sindicatos y el público en general. Como inicia el término, la vida es el regalo más hermoso que hemos decidido y ahora nos toca a todos decidir qué hacer con ella.